Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un video más. Estamos por acá camino a una finca donde vamos a cargar un viajecito de ganado para Bogotá con la ayuda de Dios. Y les cuento, este animalito que ustedes ven ahí pues está un poquito reacio a meterse al corral para que lo pudiéramos cargar. En este viaje vamos a tener muchos problemas con esos animales, pero nada que no podamos solucionar. Comenzando con el inconveniente que ustedes vieron al inicio, se nos partió un animal. Él mismo se partió cuando lo estábamos embarcando, pero pues bueno, quiero que vean ustedes este animalito que estaba intentando tirarle a todo el mundo porque no quería entrar al corral. Bueno, pues si ustedes se preguntan por qué se partió la pata del toro, pues básicamente él mismo le pegó una patada tan fuerte a una de las compuertas que desafortunadamente se partió la patica del animal. Ahí ya se están cuadrando para pues meterlo o tratar de bajarlo aquí en este corral donde se va a quedar, y pues ya el dueño ya verá qué va a hacer con él. Yo no me imagino el dolor que debe estar sintiendo este animal, pues que se le parta una pata, imagínense. Y tras del hecho, ahorita cuando él se bota y cae, no, Dios mío, ustedes se van a dar cuenta de estas imágenes tan fuertes. Sin embargo, pues esto es muy cotidiano, más de lo que ustedes creen. Esto es lo que se vive comúnmente en el llano, en los llanos orientales y en todos los lugares donde trabajan con ganado. Aquí lo primero que van a hacer es intentar amarrarlo por los cachos para tratar de jalarlo y bajarlo. Sin embargo, no va a ser necesario porque él mismo se lanza, se tira del camión. Ahí fue. Y este es el inicio de nuestro viaje. De aquí en adelante no solo este percance, sino muchos más vamos a tener durante todo el trayecto. Vamos arrancando desde la ciudad de Villavicencio con destino a la ciudad de Bogotá. Vamos 3 carros que los 3 son del mismo propietario, el señor Torres, y básicamente vamos a ir en caravana acompañándonos, y gracias a Dios esto fue así porque, como les venía mencionando anteriormente, solo tuvimos problemas. No llevábamos ni 5 kilómetros de recorrido cuando paramos a revisar, y en todos los camiones ya habían por lo menos de a 2 o 3 bichos caídos. Así va la situación. Allá adelante van los 2 camiones. Paramos ahorita, como vieron, a parar unos animalitos. Y así va la situación. Vamos saliendo de acá. Este sector se llama Paños Negros. De hecho, estamos muy cerca de Villavo, aproximadamente a unos 10 kilómetros por mucho. Por eso les dije que estábamos cargando, entre comillas, en Villavicencio. ¿Y por qué les menciono esto? Pues básicamente de Villavicencio a Bogotá hay aproximadamente 90 kilómetros, uno con otro, mal contados. Pero se van a dar cuenta a qué hora vamos a llegar a Bogotá. Ya le entró, ahora sí le está ardiendo. Otra vez nosotros tenemos otro animal botado en el piso. Se lo llevó Por si ustedes se lo preguntan, ¿por qué levantamos los animales cuando están en el piso? Pues es para evitar riesgos, porque un animal o 2 animales, como se dan cuenta ahí, se pueden caer encima de él y lo pueden asfixiar.
Esto es una técnica que lleva mucho tiempo en el transporte, echarle jabón en los ojos a los animales. Algunas personas criticarán esto, pero más que cualquier otra cosa, esto ya es una tradición que lleva muchos años, no solo de las personas que transportan el ganado, sino también en las fincas cuando necesitan trabajar a estos animales. No sé qué opinen ustedes, déjenme en los comentarios qué creen, si está bien, si está mal. Obviamente van a haber muchos comentarios positivos, negativos, pero esto es lo que uno vive a diario como transportador. Todas estas situaciones, hay que recurrir a muchas cosas, ser recursivo. Como se dieron cuenta, el animal intentó pararse, incluso estaba acomodado para pararse, pero no quiere. ¡Bicho! Y eso que no les he grabado todo el trabajo que hemos tenido que hacer con estos animales, porque no es el único lugar donde paramos. Esto lo grabé ya porque llevábamos mucho tiempo peleando con esos animales y pude acomodarme un poquito para grabarles. Pero si se dan cuenta, quitamos las talanqueras, todo el viaje está suelto, están amarrando el animal. O sea, hemos bregado muchísimo con estos animales. Además que el dueño del ganado, allá se alcance a ver, pues estaba pendiente de sus animales obviamente. Finalmente recurrimos a transbordar un animal a otro vehículo para que los animalitos de ese viaje del camión de carrocería amarilla fueran un poquito más sueltos, a ver si de pronto dejábamos de luchar tanto con estos animales. Ya de todas maneras solucionamos algo y arrancamos ahora sí de Abasticos para arriba. Lo que les voy a grabar son solo paisajes hermosos, los carritos que vamos a ir en caravana porque vamos hartos camiones con ganado para Bogotá. Y no solo ese día, sino todos los santos días sube muchísimo ganado para Bogotá. Estábamos subiendo, van hartos carros ganaderos. Nos cogió harto la tarde por joder con esos animales. Pero gracias a Dios acabamos. Y es que el ganado no solo se transporta en camiones sencillos, también se transporta en dobletroques. Ahí van 2 dobletroques carezapato subiendo de Abasticos para arriba con su viajecito de ganado. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y nos ayudaría mucho a nosotros para que crezca el canal y para que podamos llevarle esta clase de contenido a todo el mundo. Por otro lado, pues aquí vamos subiendo, todo viene muy bien. Ya digamos que estamos muy próximos a la ciudad de Bogotá y allá nos estaba esperando otro camión que ya había descargado, al cual le vamos a transbordar de a 2 animales cada uno para que los animales vayan mucho mejor todavía. La entrada hoy al matadero está pesada, está más pesada que nunca. Yo nunca había venido y había tenido que hacerme aquí, literalmente en toda la avenida. Somos varios carros y estamos así. La cantidad de ganado que entra a Bogotá, para mí que trabajé en el transporte de ganado, es impresionante. Y una de las formas para agilizar y economizar la marca de ganado en el matadero es con hierros calientes. Así marcan el ganado acá. Para dejarles una cifra, yo creería que más de 150 camiones entran todos los días a la ciudad de Bogotá. No siendo más, espero hayan aprendido algo en este video y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.